Dios te bendiga y bienvenido al día 356 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy. Hoy vamos a estar leyendo dos libros, ¿sí? El segundo libro de Juan y el tercer libro de Juan. Pero no te preocupes, cada libro solo tiene un solo capítulo, así que van a ser rápidos. Y un poquito sobre el contexto del segundo libro de Juan. También fue escrita por el apóstol Juan alrededor del año 85 al año 95 después de Cristo. Y en un contexto donde las iglesias enfrentaban la influencia de falsos maestros que negaban que Jesucristo había venido en carne. Así que la carta está dirigida a la señora elegida y a sus hijos, que es una expresión que muchos interpretan como una iglesia local y a sus miembros, aunque también puede referirse a una creyente y a su familia. Y el propósito principal de esta carta es exhortar a los creyentes a permanecer firmes en la verdad, caminando en amor, pero sin tolerar enseñanzas falsas que distorsionan el evangelio. Y Juan les enfatiza que el amor cristiano siempre debe estar guiado por la verdad. Aleluya. Y el tercer libro de Juan, o la tercera carta escrita por el apóstol Juan, alrededor también del año 85 al 95 después de Cristo, a diferencia de la primera y la segunda carta de Juan, esa carta está dirigida a una persona específica, a Gayo, un creyente fiel, reconocido por su amor, hospitalidad y compromiso con la verdad del Evangelio. Y la carta también menciona a Diótrefes, un líder problemático que buscaba poder y rechazaba la autoridad apostólica, y a Demetrio, un ejemplo de buen testimonio cristiano. Y el propósito de Juan es poder animar a Gayo a seguir viviendo en la verdad y practicar la hospitalidad con los siervos del Evangelio, mientras advierte contra el liderazgo orgulloso y divisivo. Juan contrasta claramente el buen y el mal ejemplo dentro de la iglesia. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer el segundo libro de Juan y después vamos a continuar con el tercer carta del apóstol Juan. Pero antes de hacerlo, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre en nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, pidiendo que tú seas hablando, que tú seas ministrando, Señor, cada una de nuestras vidas, Señor, y nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea trayendo esa palabra de exhortación, esa palabra, Señor, de edificación, Señor, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer segundo carta de Juan, capítulo 1, verso 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, Juan, el anciano, les escribo esta carta a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, porque la verdad vive en nosotros y estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz que provienen de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, permanecerán con nosotros, los que vivimos en la verdad y el amor. Qué contento me puse al encontrarme con algunos de tus hijos y ver que viven de acuerdo con la verdad, tal como el Padre lo ordenó. Les escribo para recordarles, queridos amigos, que nos amemos unos a otros. Este mandamiento no es nuevo, sino que lo hemos tenido desde el principio. El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado. Y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros, tal como ustedes lo oyeron desde el principio. Les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo.
Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye a este tipo de persona se hace cómplice de sus malas acciones. Tengo mucho más que decirles, pero no quiero hacerlo con papel y tinta, pues espero visitarlos pronto y hablarles cara a cara. Entonces nuestra alegría será completa. Recibe saludos de los hijos de tu hermana, la elegida por Dios. Tercera de Juan, capítulo 1. Yo, Juan, el anciano, le escribo esta carta a Gayo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. Querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo así como eres fuerte en espíritu. Hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y que vives de acuerdo con la verdad. No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí aunque no los conozcas. Ellos le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros tal como le agrada a Dios, pues viajan en servicio al Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden. Y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. Querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. Todos, incluso la verdad misma, hablan bien de Demetrio. Nosotros también podemos afirmar lo mismo de él y ustedes saben que decimos la verdad. Tengo mucho más que decirte, pero no quiero hacerlo con pluma y tinta, porque espero verte pronto y entonces hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Tus amigos de aquí te mandan saludos. Por favor, dales mis saludos a cada uno de nuestros amigos de ahí. Aleluya. Así que hemos leído segundo de Juan y tercera de Juan. Aleluya. Son dos cartas muy cortas, pero con un mensaje claro. Caminar en la verdad, vivir en amor y ejercer discernimiento dentro de la iglesia. Y aunque breves, esas cartas muestran cómo se vive el evangelio en la práctica cotidiana y en las relaciones dentro del cuerpo de Cristo. En segunda de Juan vemos que Juan escribe a una comunidad creyente llamada la Señora Elegida para exhortarlos a permanecer firmes en la verdad. Juan une dos realidades inseparables. Dice él en el verso 6. El amor consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Amar no es solo sentir, es obedecer. Se hace con hechos. Aleluya. Y vemos que Juan alerta a la iglesia sobre falsos maestros que niegan que Jesucristo vino en cuerpo humano. Y a eso los llama engañadores y anticristos. Y por eso él exhorta, les dice, cuídense para no perder lo que hemos logrado. Y da una instrucción clara de no apoyar ni dar hospitalidad a quienes no permanecen en la enseñanza de Cristo. En otras palabras, Juan les está diciendo, no hay ninguna amistad entre yugo desigual, entre la luz y las tinieblas. Así que
El amor cristiano nunca compromete la verdad. Amar también implica proteger la sana doctrina. Y en tercera de Juan, Juan le escribe esta carta a Gayo, un creyente del cual él describe como un creyente fiel que vivía la verdad con integridad. Y Gayo era un ejemplo de fidelidad. Juan afirma que dice, me dio mucha alegría oír que sigues viviendo en la verdad. La verdad no solo se cree, sino que se vive, se pone en práctica. No tan solamente podemos proclamar una verdad y no vivirla, sino que debemos de llevarla a cabo, aplicarla en nuestro diario caminar, en nuestra vida cotidiana. Y vemos que que Juan aquí nos habla un poco sobre Gayo. Y Gayo apoyaba a misioneros y hermanos que servían al Señor. Y vemos que Juan dice, y al hacerlo, colaboramos con ellos en la verdad. Porque la hospitalidad es una expresión práctica del amor cristiano y es una forma en la cual nosotros también estamos sirviendo al servir a otros. Aleluya. Y vemos que Juan también nos habla de Diótrefes, un ejemplo negativo, por decirlo así, que era un líder orgulloso, que amaba ser llamado líder, ser un líder, el primer lugar, ¿verdad? Y rechazaba la autoridad espiritual, hablaba mal de otros y bloqueaba la comunión. Y Juan le advierte, dice, no imites lo malo, sino lo bueno, le dice el Gallo. Y Juan presenta a Demetrio como un ejemplo positivo, con buen testimonio de todos. Entonces tenemos a Gallo, a Diótrefes y a Demetrio. Diótrefes siendo una persona de la cual necesita ser exhortado, porque no está él viviendo la verdad, pero nos habla también de Demetrio, Juan aquí, perdón, que era una persona ejemplar que vivía la verdad. Así que la fe verdadera se refleja en nuestros frutos, en humildad, en fidelidad y en el servicio que proveemos dentro del cuerpo de Cristo y aún incluso fuera del cuerpo de Cristo. Así que segunda y tercera de Juan nos enseña que la verdad y el amor deben caminar juntos. Y amar a Dios implica obedecer su palabra, ponerla por práctica en nuestra vida diaria, en la vida cotidiana. Aleluya. Y necesitamos tener el discernimiento para poder identificar entre lo que es correcto, lo que viene de Dios, lo que representa a Dios y aquello que es un engaño, aquello que no está de acuerdo la verdad de Dios, aleluya. Y Juan aquí nos exhorta o nos enseña que necesitamos que ser hospitalitarios porque esa es una forma en la cual nosotros mostramos el amor de Dios y estamos siendo de servicio a la iglesia. Aleluya. Así que la verdad se demuestra con la manera en la cual nosotros vivimos. Y incluso nos resalta aquí, Juan, que el orgullo, tal como lo vemos con Diotrefes, eso no exalta a Dios. Eso daña a la iglesia. Aleluya. No edifica. Y es por eso que debemos de imitar lo bueno, lo que nosotros sabemos que viene de Dios y lo que sabemos que no viene de Dios. Aunque otros lo estén practicando, eso no nos da a nosotros justificación para imitarlo, sino que debemos de rechazarlo, decir, no, esto no es correcto, esto no viene de Dios. Así que la fe madura ama con verdad y vive lo que cree. Aleluya. Así que gracias porque has estado conectado hasta ese momento y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.